Bueno, pues sin más, voy a hacer una breve presentación de mi querido amigo Fran Cruz. Tengo que decir que no tuvimos duda, ¿verdad, María Ángeles, cuando planteamos quién podía ser el primer pregonero? Y pensamos en ti, Fran. Pensamos en ti en parte porque sabía que no nos iba a decir que no, lo teníamos claro. Porque es una persona de verdad servicial. Yo tengo que agradecerle que desde el primer momento que entré de concejal, y ya hace 11 años, recuerdo la primera reunión que tuvimos, y tanto, bueno, cuando hablo Fran, hablo de Chari, porque como bien sabéis, es el binomio perfecto, ideal. En esa reunión te brindaste para que todo lo que necesitara de vosotros lo tuviera. Y os he exprimido, la verdad, lo tengo que decir. Os cogí la palabra y, bueno, hasta el día de hoy, que tenemos aquí, bueno, pues seguro que nos ofrecerá un pregón que creo que quedará para la historia. Francisco José Cruz nació en Alcalá del Río en 1962 y reside en Carmona desde hace más de 30 años, la mitad de su vida. En 1984 ganó en Sevilla el Premio Barroco de Poesía con su libro Prehistoria de Los Ángeles. A este le sucedieron, bajo el velar del tiempo, 1987, Maneras de vivir, con el que obtuvo en 1998 el primer premio Renacimiento de Poesía. A morir no se aprende, 2003, El espanto seguro, 2010, y Un vago escalofrío, 2015. Algunos de estos libros han tenido reediciones a lo largo de los años, en México, Colombia, Venezuela y España, representados en antologías Hasta el último hueso, Poemas reunidos, 1998-2007, y Con la mosca detrás de la oreja, 2011. Además, ha escrito ensayos sobre poetas españoles e hispanoamericanos, de los que ha realizado diversas compilaciones. En 2004 creó el proyecto Casa de los Poetas de Sevilla y entre 2005 y 2006 dirigió en la capital hispalense los encuentros Sevilla, Casa de los Poetas, donde congregó a grandes maestros de la poesía de nuestra lengua, algunos de los cuales también visitaron Carmona para recitar sus versos. Fue codirector de la revista de creación Ritmo de Viento, 1986-1989. Actualmente es asesor literario de Sibilia, revista de arte, música y literatura, y dirige junto a Chari Alcal, bajo los auspicios de nuestro ayuntamiento, desde su fundación en 1990, la revista de creación Palimpsesto, en cuyas páginas se recogen poetas de distintos países, generaciones y lenguas, la mayoría poco o nada difundido en España. El 28 de febrero de 2021, Día de Andalucía, el Ayuntamiento de Carmona distinguió a Francisco José Cruz por su labor editorial y literaria. Pues, querido amigo, tuya es la palabra, esperemos y seguro vamos a disfrutar con tu pregón. Muchas gracias a todos. Ramón. Bueno, les agradezco mucho su presencia y que nos acompañen en un día tan novedoso y significativo para mí, y ojalá que también lo sea para nuestra ciudad porque será señal de que este acontecimiento, esta fiesta del libro que estrenamos hoy, se habrá consolidado y tendría larga vida. Mi profunda gratitud también a María Ángeles Piñero y Ramón Gavira, responsables de la Biblioteca Pública y del área de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento, por haberme elegido para abrir la primera feria del libro de Carmona. Me siento muy honrado por ello, como no podía ser de otra manera, aunque les confieso que cuando Ramón me invitó a ser el pregonero de la feria, me sentí tan halagado como sorprendido e incluso algo desconcertado, porque yo no he dado nunca un pregón de estas características ni de ninguna otra y no imaginaba darlo alguna vez.
Sin embargo, dándole vueltas al asunto desde que Ramón me llamó, pronto me alegré de su encargo porque me di cuenta de que quizá era el momento a mis años de abordar ciertas circunstancias y experiencias personales que, según creo, me han abocado a la lectura y a la escritura al punto de hacer o convertirse en parte central de mi vida. Así que, entre otras cuestiones, con su permiso, les voy a hablar un poco de mí, por si mi ejemplo, que es poco edificante desde luego, puede de todas maneras ayudar, alentar o incluso prevenir, quién sabe, a quienes piensen dedicarse a estos menesteres literarios. Les voy a leer un texto que he escrito expresamente para esta ocasión, titulado Palabra de lector. Sobre un periodo de más de 5.000 años se extiende la historia del libro. Esta afirmación de Sven Hall, director de la Biblioteca Real de Copenhague a comienzos del siglo pasado y experto en el tema que nos convoca, podría aplicarse casi literalmente a nuestra ciudad. Sobre un periodo de más de 5.000 años se extiende la historia de Carmona. Tan remota coincidencia cronológica bastaría para justificar un evento como este, si no fuera porque nace quizá en el momento de mayor apogeo cultural carmonense, al menos de la época moderna. Hoy, respaldados por consolidadas instituciones, proliferan actos de todo tipo. Pero cuando Chari y yo, con el exclusivo patrocinio municipal, fundamos Palincesto hace ya 32 años, no existían aún ni la oficina de turismo, ni la biblioteca pública, ni la sede Pablo de Olavide. Y las pocas actividades que había entonces, por heterogéneas que fueran, se organizaban en la Casa de la Cultura. Soy, pues, un viejo y agradecido testigo de la paulatina transformación externa e interna que, dentro de las lógicas limitaciones y necesarias mejoras, ha tenido Carmona en las 3 últimas décadas, de la que es una prueba significativa esta primera feria del libro, cuyo auténtico sentido solo se lo dará la continuidad en el tiempo. Sin desmerecer el cariz de intercambio comercial que conlleva, una feria del libro supone, ante todo, cosa que por la costumbre nos pasa inadvertida, la periódica celebración del vehículo civilizador más duradero y decisivo hasta nuestros días. Desde la tableta de barro a la electrónica, pasando por el hueso, la concha de tortuga, el papiro, el pergamino, la seda o el papel, el libro con sus diversos formatos nos ha ido separando poco a poco de la horda, la tribu y la masa, hasta hacernos individuos tan complejos como contradictorios, polémicos e inconformes con la vida. A través de la lectura concentrada, silenciosa y solitaria, ingresamos en un mundo insospechado por la tradición oral, que, basada en el ritmo repetido de las estaciones y la memoria común, siempre da vuelta sobre sí misma, al contrario del despliegue en múltiples direcciones de la cultura escrita. Este salto cualitativo sin retorno de la palabra escuchada a la leída no lo dio la persona ciega sino en 1825, cuando el francés Louis Braille, con 16 años,
ideó el sistema de lectoescritura que lleva su nombre, simplificando al máximo arduos métodos anteriores. A nadie se le escapa que su figura es de capital importancia para la plena integración de quienes carecemos de vista en las sociedades contemporáneas. No en vano sus restos se encuentran en el Panteón de Hombres Ilustres de París. Ni siquiera los audiolibros, ahora tan de moda, sustituyen este indispensable invento que pone al ciego en igualdad de condiciones con cualquier lector. Vengo de una familia de empresarios y tenderos que con perseverante esfuerzo me dio una infancia acomodada, no exenta de caprichos y consentimientos. Mi rama paterna tenía una línea regular de autobuses, aunque mi padre durante algunos años montó un negocio de venta de coches usados. Si él hubiera leído poesía, se habría identificado con la admiración del futurista Marinetti por la belleza de los automóviles que tanto le fascinaban. Mi rama materna regentó en Alcalá del Río, mi pueblo natal, un próspero comercio de tejidos y calzado hasta la llegada de los grandes almacenes capitalinos. El niño que alguna vez fui convirtió los largos tubos de cartón para enrollar metros y metros de tela en ilusorios micrófonos y en armas arrojadizas contra los perros callejeros. Cuando íbamos en verano a la playa de Sanlúcar de Barrameda, cualquier neumático de los autobuses ya inservible era entre las olas una enorme e ingobernable barca circular desde donde me lanzaba al agua para volver no sin trabajo a subirme en ella. Pero los juguetes por antonomasia de aquel niño temerario fueron los balones de fútbol. Esta reciente cancioncilla, aún inédita, trata de expresar esos momentos plenos de mi niñez. Cancioncilla del balón de fútbol. Balones de fútbol llenaron mi infancia de inocente júbilo. Balones de fútbol con que tantas veces di la vuelta al mundo. Balones de fútbol de goma o de cuero, más blandos, más duros. Balones de fútbol lisos, de lunares, casi siempre sucios. Balones de fútbol pinchados, perdidos, para mi disgusto. Balones de fútbol botaban, volaban según el impulso. Balones de fútbol, redondez del tiempo que olvidó su curso. Balones de fútbol, en ellos al niño encuentra el adulto. Balones de fútbol rodaron, rodaron hasta el fin del mundo. Balones de fútbol cuando yo y mi hermano jugábamos juntos. En verdad, tanto jugué en la infancia como poco leí. Excepto el tío Enrique, hermano de mi madre, casi nadie leía en mi familia. Empedernido lector de filosofía e historia, mi tío fue un hombre culto, modesto y cariñoso y delicado trato, con quien desde adolescente conversé mucho. Recuerdo haber leído algunos libros con él, entre ellos Las nubes de Aristófanes, detrás del mostrador de su mercería, mientras yo deseaba que no apareciera ningún cliente para no interrumpir la lectura. Crecí, pues, rodeado de mimos
no de libros, pese a lo cual mis padres nunca descuidaron mi educación. Por ello, a los 6 o 7 años, en contra de mi voluntad, no tuvieron más remedio que internarme en el Colegio de Ciegos San Luis Gonzaga de Sevilla, donde me costó Dios y ayuda adaptarme. Me pasé casi toda la primaria incapaz de atender a nada, solo a la espera de que llegara el fin de semana para volver a casa y salir de aquel agobiante cautiverio que de lunes a viernes me asfixiaba. Esta especie de parálisis trajo como consecuencia un deficiente rendimiento escolar durante algunos cursos, hasta que casi por arte de magia, ya al borde de la pubertad, algo se desatascó en mi interior y empezó a fluir una corriente impetuosa de interés en todo, alimentada por jóvenes maestros y algunos compañeros de estudio atraídos por la cultura. Desde aquellos excitantes días, la discusión, la curiosidad y el hambre de saber no han dejado de llevarme en volandas. A mis 60 años tiendo a creer que aquella explosiva mezcla de angustia y entusiasmo, incubada en el colegio, ha hecho hoy de mí un lector y un poeta. El resorte que como una iluminación súbita me despertó al verso, a partir del cual intuí que podía desentrañar el sentido de un poema, fue el comentario de texto a un soneto de Miguel Hernández, donde la metáfora del rayo que no cesa representa el dolor. A estas alturas de mi vida dudo mucho de la eficacia de las campañas de promoción de la lectura si no van unidas a una sólida formación humanista, capaz de dotar a los alumnos de las herramientas adecuadas para relacionar las obras entre sí e interpretarlas en su contexto sin perversiones ideológicas. Al margen de estériles estadísticas, el arte de la lectura, comparado con otras actividades menos exigentes, será siempre minoritario. Lo que garantiza la salud espiritual de una época no es su cantidad de lectores, sino la calidad de los mismos. Lo grave sería que ellos desaparecieran. Mientras unos pocos no se aburran de prestar atención a unas páginas bien escritas, hasta los que no leen se beneficiarán de quienes entregan su tiempo a la lectura. Es ella, por cierto, gracias a su activa concentración y a su acompasado ritmo meditativo, la base del conocimiento estético, ético e incluso científico. El paso de la escuela primaria al Instituto Miguel de Mañara en San José de la Rinconada me puso en las manos las odas elementales de Pablo Neruda. Su sencillez y libertad creadora me impulsaron a escribir sobre cualquier cosa de la vida cotidiana, tuviera o no prestigio literario. Siento que la frecuente presencia de objetos en mis versos, aunque ajenos a la audacia metafórica nerudiana, nace en las odas. Tras ellas, me zambullí de lleno en el surrealismo de Vicente Aleixandre, cuyas poderosas imágenes me autorizaban a desentenderme sin sujeción a ley alguna de la realidad inmediata. Para mí, la única válida era la imaginada en el poema. Mi primer libro, Prehistoria de los Ángeles, publicado a mis 22 años, está empapado de los flujos irracionales del autor sevillano. Hoy, al cabo de tanto tiempo y tantas lecturas,
me resulta increíble mi juvenil interés por la escritura inconsciente, pues me siento muy lejos de ella. Pero en medio de los muchos e indecisos tanteos entre decepciones y hallazgos, permanece inmutable en mí desde que me lo aprendí de memoria en la adolescencia, el insuperable soneto trunco de Rubén Darío Lo Fatal, cuyo demoledor pesimismo, con su despojada precisión, ha marcado mi concepto del mundo y por ende los derroteros de mi poesía. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Por la misma época, la delicada nostalgia del viaje definitivo, poema polícromo, polimétrico y monorrimo de Juan Ramón Jiménez, me dio muy pronto, antes que mis propias vivencias personales, conciencia del paso del tiempo. Y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido, y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron, y el pueblo se hará nuevo cada año, y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado, mi espíritu errará nostálgico. Y yo me iré y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido, y se quedarán los pájaros cantando. Estos dos poemas, hijos de la ignorancia y la fugacidad, me enseñaron cómo el dolor, mediante la belleza, se transforma en placer. Por esta razón, el arte en general nos alivia del peso de la existencia al enriquecerla. A diferencia del erotismo, con el que comparte algo de su refinada intensidad, el placer de la lectura demanda, a cambio de ser más duradero, esfuerzo, hábito y conocimiento suficiente de los recursos técnicos para ir más allá del mero plano semántico y paladear a fondo en todos sus niveles expresivos cualquier pieza artística. Esta suerte de complejidad en la que tantos elementos intervienen de manera simultánea con el fin de alcanzar un completo deleite, distingue a la lectura de otras experiencias estéticas o lúdicas. Creo además que el lector de poesía, debido al manejo de ciertas claves específicas inexistentes o no habituales en otros géneros, aventaja al lector de prosa en el afinamiento de la sensibilidad comprensiva. Prueba de ello es que muchos lectores de ensayo o narrativa no se sienten capaces de leer poemas. En cambio, es muy raro el lector de versos que no lo sea también de prosa. En mi ya dilatada trayectoria me han guiado poetas y novelistas
de muy distintos estilos y visiones, los cuales en mayor o menor medida han reforzado mi búsqueda formal y temática. Reconozco mi profunda deuda con el lirismo narrativo del romancero, la turbadora desnudez de algunas coplas flamencas, la honda elegancia asonantada de Gustavo Adolfo Bécquer, la calma meditativa de Antonio Machado, la ausencia de fronteras espaciotemporales en Eugenio Montejo, la amalgama de elementos actuales y anacrónicos dentro de la simetría estrófica en Carlo Germán Belli, la versátil transparencia imaginativa de Óscar Hahn, los expresivos silencios de José Manuel Arango, las inquietantes perplejidades de Wisława Szymborska o las estructuras totalizadoras en las novelas y ensayos de Mario Vargas Llosa. Pero más allá de autores determinados u obras completas, son situaciones, personajes y poemas sueltos los que a la chita callando me han acompañado siempre. En este sentido me conmueven Don Quijote, ya Alonso Quijano, en su lecho de muerte, mientras su fiel Sancho, con lágrimas en los ojos, le ruega que no se muera. El simio kafkiano de Informe para una academia, explicando a un grupo de científicos su asombroso proceso humano. O Peter Quien, el delirante sinólogo de Elias Canetti, protagonista de su novela Auto de Fe, llevando dentro de su cabeza los miles de volúmenes de su biblioteca. Tampoco puedo olvidarme de la canción 8 de Rafael Alberti, tantas veces recitada a coro con Chari y nuestra hija Alicia cuando era pequeña. Su dinamismo de espacios superpuestos, efectos aliterativos y repeticiones potencian al máximo el significado de esta canción. Compuesta en el exilio argentino frente al río Paraná, su extraordinaria plasticidad nos retrotrae a la casa gaditana del poeta. Hoy las nubes me trajeron, volando el mapa de España. Qué pequeño sobre el río y qué grande sobre el pasto la sombra que proyectaba. Se le llenó de caballos la sombra que proyectaba. Yo a caballo por su sombra busqué mi pueblo y mi casa. Entré en el patio que un día fuera una fuente con agua. Aunque no estaba la fuente siempre sonaba. Y el agua que no corría volvió para darme agua. Cuando ya en mi primera juventud las tareas literarias me absorbieron casi por completo, alternaba la lectura en braille con la que amigos o familiares me brindaban. Tal era mi deseo de estar al tanto de las últimas novedades no transcritas al sistema de puntos. Esta doble experiencia de lector, la solitaria y la acompañada, la directa o indirecta, por decirlo así, amén de agudizar mis reflejos perceptivos, me ha demostrado, después de tantos años, que oír un texto sin conocer el braille no es lo mismo que conociéndolo. En el primer caso estaríamos aún en el terreno de la oralidad, en el segundo, en el de la tradición escrita, pues mientras oímos el texto, en cierto modo lo vemos reproducido en nuestra mente. ¿Quién sabe si mi costumbre de leer a media voz cada vez que lo hago solo me viene de esta práctica compartida, como si le leyera en palabras de Juan Ramón a este que va a mi lado sin yo verlo?
He tenido, pues, la fortuna en todas las etapas de mi vida de contar con personas que en este sentido han facilitado mi vocación poética, entre ellas mi madre, quien sin ser aficionada a la lectura me leyó cuanto necesitaba el febril adolescente que yo era. Su abnegación me ha infundido una responsabilidad y una exigencia absolutas en el ejercicio de la poesía. Pero hasta que no conocí a Chari, no descubrí mi visión de las cosas ni mi manera de expresarlas. Sin sus fundamentales observaciones, sugerencias e ideas, yo no sería el poeta que soy. Su precocidad lectora me ha abierto puertas, o sea, libros, a las que yo no hubiera llamado nunca. Juntos hemos creado un mundo propio al servicio de la poesía, la nuestra y la de los demás. De ahí la importancia decisiva de Palincesto en mi madurez de poeta y de lector. Tal vez el siguiente romance, incluido en mi libro Un vago escalofrío, donde evoco nuestro amoroso encuentro en Sanlúcar de Barrameda, dé al menos una idea aproximada del grado de compenetración, o mejor, de íntima simbiosis, que Chari y yo hemos alcanzado como pareja de lectores. Desde entonces, como leemos juntos, desde hace tanto tiempo, ya tu voz son mis ojos, y al oírte hasta veo los espacios en blanco y la pausa final de cada verso. Así, de línea en línea, como en lúcido sueño, nos fundimos en uno durante todo el texto, hasta oírme en tu voz y tú callarte en mi absorto silencio. Una noche de agosto, frente al mar sanluqueño, sacaste de tu bolso un librito de versos de Juan Ramón Jiménez, cuyas hojas aún las mueve el viento. Me leímos un rato en el paseo marítimo. Esa noche la carne se hizo verbo, o el verbo se hizo carne, y desde entonces vivimos completos. Muchas gracias y larga vida a la feria. Gracias. No nos han devuelto el toro al corral, ¿no? Bueno, y ahora qué digo yo, si es que de verdad, yo lo sabía ya, no me sorprende, pero de verdad que es que esto, empezar así una feria del libro, es lo más maravilloso que nos ha podido pasar, Fran, de verdad. Ah, muchas gracias por tu confianza. Sabes que eres grande y bueno, no sé qué decirte, de verdad, porque es que... Mi señora ya ha descubierto que no lo soy, ¿eh? Bueno, pues una vez que hemos podido disfrutar de tus palabras, queríamos tener un pequeño detalle contigo para recordar este maravilloso momento que yo creo que quedará en la historia de la cultura de nuestra ciudad. Hemos querido, Fran, entregar una placa con recuerdo de este día, ¿vale? Muchas gracias, Ramón.